¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta semana requerimos resolver un ejercicio al menos de la segunda condición de equilibrio. Esta es mucho más sencilla incluso que la primera condición. Esto habla de momentos y dice a continuación, bueno, esto tendrán que anotarlo en su libreta. Dice la segunda condición que para que un cuerpo esté en equilibrio de rotación, la suma de los momentos o torques de fuerzas que actúan sobre él respecto a cualquier punto debe ser igual a cero y se representa de esta manera. Sumatoria de momentos es igual a cero. Bueno, es importante que pues anotemos algunas definiciones antes de iniciar con la resolución de este tipo de ejercicios. Por ejemplo, esta es una definición de las más importantes. El momento de fuerza o torque es una medida de qué tan efectivamente una fuerza causa una rotación. La magnitud del torque es el producto de la fuerza y del brazo de palanca. Es decir, digamos que el momento es una combinación de la fuerza por la distancia. Dice a continuación, debido a que la fuerza se mide en newtons y la distancia en metros, el torque se mide en newton metros y se representa de esa manera, newton por metro. Bueno, es importante también tomar en cuenta algunas consideraciones cuando vamos a resolver problemas de este tipo. Por ejemplo, el peso se considera negativo cuando va hacia abajo. Eso ya lo conocimos desde la primera condición de equilibrio. La fuerza de reacción se considera positiva cuando va hacia arriba. Esta fuerza de reacción a lo mejor no la conocimos en la primera condición de equilibrio, pero pues la conoceremos en este caso. El punto es que las fuerzas que van hacia arriba son positivas y las fuerzas que van hacia abajo son negativas. Dice a continuación, el momento se considera positivo si hace girar el sistema, de manera contraria a las manecillas del reloj. Se considera negativo si hace girar el sistema en el sentido de las manecillas del reloj y es necesario tomar un punto de referencia. Esas consideraciones las utilizaremos a continuación. Y bueno, aquí está gráficamente lo que les comentaba. El peso que va hacia abajo se considera negativo, la fuerza de reacción o fuerzas que van hacia arriba, digámoslo así, se consideran positivas. Un momento positivo es cuando gira en sentido contrario a las manecillas. Un momento negativo se considera como tal si hace girar el sistema en el sentido de las manecillas. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, este es un primer ejercicio. Tenemos una barra representada con esta línea de color negro. Tenemos dos fuerzas de reacción o dos puntos, el punto A y el punto B, que sostienen al sistema. Y existen dos fuerzas, llamémosle peso 1 en newtons, de 100 newtons, y peso 2 de 200 newtons. Y se encuentran ubicadas en la siguiente posición. Con respecto al punto A, el primer peso es de se encuentra a una distancia de 2 metros. Con respecto al punto A, el peso 2 se encuentra a una distancia de 4 metros. Aquí sumo 2 y 2. Y por último se encuentra otro punto de reacción o una fuerza que va hacia arriba, se le puede llamar también de esa manera, que se llama B, que se encuentra a 7 metros, es decir, 2 más 2, 4 más 3, 7 metros con respecto al punto A. ¿Y por qué hago referencia al punto A? Pues porque tenemos que tomar un punto como referencia. El punto de referencia puede ser el punto A, o puede ser el punto B, o puede ser el punto en el que se encuentra el peso 1, o puede ser el punto en el que se encuentra el peso 2. Podemos tomar cualquier punto como referencia, pero sea cual sea el punto que tomemos como referencia, va a darnos siempre el mismo resultado. Bueno, este es el planteamiento. Vamos a empezar a resolver. Ok. Coloqué el sistema en la parte superior derecha para tenerlo siempre como referencia. Y empezamos de la siguiente manera. Se darán cuenta que es mucho, mucho más sencillo que hacer la primera condición de equilibrio. Bueno, primero establecemos que la sumatoria de fuerzas pues es igual a cero. Aquí en este caso no es necesario dibujar un diagrama de cuerpo libre. Simplemente tenemos que establecerlo de la siguiente forma. Primero hay que verificar cuáles fuerzas se encuentran hacia arriba o empujan el sistema hacia arriba. Evidentemente el punto A empuja hacia arriba. Si el punto A y el punto B no ejercieran fuerza hacia arriba, simplemente el sistema se desplomaría. Si en un sistema en equilibrio, tenemos que tomar en cuenta que el punto A y el punto B van hacia arriba, y en este caso el peso 1 y el peso 2 van hacia abajo. Entonces se plantea de la siguiente manera. El punto A positivo más el punto B
a esos dos fuerzas de reacción se le resta el peso 1 porque va hacia abajo y se le resta el peso 2 porque va hacia abajo también. De acuerdo a esas consideraciones, el sistema debe ser igual a 0 porque está en equilibrio. Sin embargo, es importante que los negativos siempre los mandemos del lado contrario de la ecuación porque es más fácil utilizar o trabajar con números positivos. Así es que simplemente establezco A más B, que son positivos, son igual al peso 1 y al peso 2. Siendo pesos con signo negativo, los paso del lado contrario y adquieren el signo positivo. Entonces, la ecuación queda establecida de esta manera. Podría reemplazar yo el valor de los pesos desde una vez y decir entonces que A más B es igual a 100 más 200, ¿verdad? Bueno, hasta aquí queda establecida esta ecuación en la primera parte. Vamos a continuar resolviendo ahora lo que tiene que ver con los momentos y después ya daremos solución a esta ecuación que quedó incompleta aquí, que tiene dos incógnitas. Bueno, es importante tomar como referencia, yo les comentaba, un punto. Puede ser cualquiera de los que estamos utilizando, el punto A, el punto B, el punto en el que se ubica el peso 1 o el punto en el que se ubica el peso 2. Es recomendable siempre tomar en cuenta o tomar como referencia un punto de las esquinas. Por ejemplo, en este caso tomamos como referencia el punto A. Entonces, con respecto a ese punto, imagínense que imagínense que estamos colocando el dedo en el punto A, por ejemplo, y podemos representar esa barra negra con una cuerda, con una cuerdita. Entonces, digamos que el peso 1 hace girar el sistema o la cuerda hacia alguna posición. Por ejemplo, el peso, si tuviéramos fijo este punto A y soltáramos el sistema, digámoslo así, este peso 1 giraría en el sentido de las manecillas, o sea, en forma negativa, de acuerdo a lo que explicamos en la diapositiva anterior. El peso 2 giraría el sistema también de manera negativa, porque gira hacia acá, en el sentido de las manecillas, gira de aquí hacia acá. Sin embargo, el punto B gira en sentido contrario. Si esta fuerza la ejercemos hacia arriba, giraría el sistema en sentido contrario a las manecillas, es decir, de manera positiva. Bueno, vamos a expresarlo de esa manera. Entonces, como tengo un punto de referencia, ese punto no lo tomo en cuenta y solo tomo en cuenta el resto de las fuerzas que están interviniendo en el sistema. En este caso es el punto 1 o el peso 1, el peso 2 y el punto B. Entonces lo planteo de la siguiente manera. Sumatoria de momentos con respecto al punto A es igual a 0. Y empiezo de la siguiente forma. La primera fuerza que me encuentro a partir del punto A es la de 100 newtons. Y como yo les comentaba que gira en el sentido de las manecillas del reloj, se considera que es un giro negativo. Esa es una convención que se utiliza para resolver esos problemas. Yo sé que alguien diría, oye, pero si va en el sentido de las manecillas debe ser positivo. No necesariamente. Para la física funciona de esta manera. En el sentido de las manecillas es negativo y contrario a las manecillas es positivo. Entonces, bueno, debo establecer dos parámetros. Como dijimos que un momento es la combinación de una fuerza y una distancia, debo establecer primero la fuerza, que es P1. Bueno, primero el signo. En este caso el signo es negativo porque, insisto, va en el sentido de las manecillas. Entonces se pone peso 1 y se pone 2 porque son 2 metros la distancia entre el punto de referencia y el peso 1. Aquí voy a omitir los metros o las M's que representan metros. Ok, ya está representado aquí. Y luego voy avanzando y me encuentro con el siguiente peso que está interactuando, que es el peso 2. En este caso también gira en el sentido de las manecillas y por tanto tiene un signo negativo y aquí está representado. Y por eso aparece peso 2 por 4. ¿Por qué 4? Pues porque sumo los dos que se encuentran del punto A al peso 1 y otros dos del peso 1 al peso 2, por eso son 4. Y después, como ya comentamos, me encuentro a la fuerza de reacción, se le llama, que empuja hacia arriba o de alguna forma gira en el sentido contrario a las manecillas y por tanto es positivo. Entonces pongo punto B por 7, porque la suma de 2 más 2 más 3 son 7. Ok. Bueno, pues voy a hacer lo que comentamos hace un ratito. Voy a empezar a cambiar los negativos hacia la derecha o cambiarlos del lado contrario de la ecuación para eliminarlos. Entonces, me quedaría de esta forma. Los positivos son B y 7, o sea, B por 7 queda aquí de este lado. Y los negativos, que son estos, peso 1 por 2 y peso 2 por 4, los cambio con signo inverso o contrario del otro lado de la ecuación. Bueno, ahora empiezo a reemplazar el peso 1 y el peso 2 por sus valores que aparecen en la
en el planteamiento del problema. Entonces me quedaría, de este lado queda igual, B por 7, el peso 1 lo reemplazo por 100, el peso 2 lo reemplazo por 200 y empiezo a desarrollar. 100 por 2 serían 200, 200 por 4 serían 800. De este lado queda igual, entonces pues simplemente despejo la letra B. Bueno, perdón, aquí todavía sumo 200 más 800 son 1000 y ahora sí despejo B. Bueno, aquí hay una equivocación, aquí no debe ser B7, aquí debe ser B nada más porque el 7 ya lo eliminé, me faltó borrarlo de aquí, pero debería quedar 1000 y como el 7 se encuentra multiplicando a la B, pues pasa dividiendo, por eso quedaría B es igual a 1000 entre 7 y al final me da que la B es de 142.85 newtons. Ese valor que yo obtenga es en newtons. Quiere decir que este punto B está ejerciendo una fuerza de reacción hacia arriba de 142.85 newtons. Bueno, ahora, me falta calcular el valor en el punto A, pero para eso pues regreso a mi ecuación, digamos mi ecuación original, que era A más B es igual a 300, y reemplazo el valor de B de la siguiente forma. El B, pues como se encuentra positivo aquí de este lado de la ecuación, pues lo paso del lado contrario negativo. Reemplazo el valor de B que obtuve en la ecuación de hace ratito y simplemente resto para obtener el valor de A. Así es que aquí tengo el valor de A y el valor de B. ¿De acuerdo? Entonces, así quedará planteada la ecuación. La suma de las reacciones A y B debe ser igual a la suma de los pesos que se están ejerciendo en la barra que aparece ahí. Y esta es una forma de resolver ese tipo de ejercicios. Así es que van a basarse en este problema para resolver el que les dejé como actividad de esta semana 5. Saludos.